Muy buenas tardes, tengan. Hoy queremos tratar un poco que conozcan lo que es el tema de la ejecución forzosa. Esto más que todo constituye la fase culminante del proceso judicial, en la cual el Estado, mediante la ejecución de su potestad coercitiva, transforma una declaración de derecho en una realidad material correcta. No estamos ante un simple trámite procesal, sino ante la materialización del principio de tutela efectiva, tal como lo establece nuestro artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no implica no solo obtener una sentencia, sino lograr su cumplimiento. De lo contrario, estaríamos frente a lo que es una doctrina dominada como una justicia ilusoria o justicia de papel. Además, el artículo 257 de nuestra Constitución consagra el proceso como un instrumento para la realización de la justicia, lo que obliga al juez a priorizar la eficacia material sobre formalismos innecesarios, especialmente en fase ejecutiva. En este contexto vamos a analizar de manera sistemática el embargo ejecutivo, el depósito judicial, la oposición, el justiprecio, el remate y la adjudicación, todo bajo una perspectiva constitucional del proceso. Ahora bien, conozcamos un tema muy amplio y de que todos debemos tener, aunque sea un poco de conocimiento, como es el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo es el acto procesal por el cual el juez solicita, aparte de su propia potestad y en virtud de una sentencia definitiva, firme o un título con fuerza ejecutiva, para poder sustraer bienes determinados siempre y cuando sea de aquel patrimonio del deudor, para afectarlos al pago de una deuda, ya sea líquida y exigible. A diferencia de las medidas preventivas, cuya finalidad es prácticamente cautelar y es lo que hoy en día conocemos como el perínculo in mora, el embargo ejecutivo es de naturaleza definitiva y constituye el primer paso de la vía de apremio. Prácticamente es lo que decimos como aquello que va a asegurar y garantizar el pago de esa deuda a través de todos los procesos que pueda emanar el juez por su virtud. Prácticamente su base normativa se encuentra en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye prácticamente a la competencia al Tribunal de Primera Instancia, que conoció del asunto. Cabe destacar que esto garantiza la coherencia de dicho proceso, siempre y cuando vaya como tal a su instancia predeterminada, pero no prácticamente se basa en la sentencia. Por los momentos, el artículo 524 del CPC exige que haya transcurrido el lapso de cumplimiento voluntario sin que el deudor haya pagado, y es por lo tanto que solo entonces procede la ejecución forzosa como tal para la extracción del bien. El juez, en su labor de director del proceso, velado en el artículo 14 del CPC, debe velar porque la medida no sea excesiva ni vejatoria. Cabe destacar que la ley venezolana prohíbe los embargos generales, exigiendo que la afectación recaiga sobre los bienes específicos cuya valoración sea proporcional al monto de la ejecución, incluyendo intereses y costos. Un ejemplo clave o básico que se puede ver hoy en día es que si una deuda es de $1,000 relativamente exactos, no sería jurídicamente proporcional embargar un inmueble valorado en $100,000, sí, su justificación o poder notificar cada una de esas ejecuciones que se van a tener por medio de ese embargo. Si vamos más allá en cuanto a la práctica, el embargo se perfecciona mediante el traslado del juez a la morada del deudor o a los sitios donde se encuentren los bienes. En el caso de los bienes muebles, se procede a su aprehensión física y entrega a un depositario judicial, el cual ya sea autorizado. Si el embargo recae sobre créditos, que es lo más justificable y siempre sucede, la medida se practica notificando al deudor del crédito embargado en su domicilio o en su oficina.
prohibiéndosele el pago al acreedor original bajo una pena de nulidad del pago realizado. Cabe destacar que la disposición no es solo física, sino también puede ser jurídica. ¿Por qué se asume esto? Es porque el deudor pierde la facultad de disposición sobre el bien. Es decir, que cualquier acto de enajenación o gravamen posterior al decreto de embargo es inoponible al acreedor ejecutante. En el caso de bienes inmuebles, esta protección más que todo se refuerza mediante la anotación del derecho del embargo en el registro público, siempre y cuando sea el correspondiente, otorgando la publicidad ante terceros y evitando fraudes paulianos. Más que todo se basa en aquella ejecución y notificación a terceros. Si se trata de bienes inmuebles, se debe realizar la anotación en el registro correspondiente. Una vez desposeído el deudor, los bienes deben quedar bajo la guarda de un sujeto responsable que garantice su integridad hasta el momento del remate o de la restitución. Esta función recae en el depositario judicial, cuya actividad está estrictamente regulada por la Ley sobre Depósito Judicial de 1966 y por supuesto los códigos sustantivos. Para ejercer estas funciones, el Estado exige una autorización expedida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El depositario no es un mandatario de las partes y eso es muy importante porque él viene a ser un auxiliar de la justicia que actúa en nombre del tribunal, por lo que debe poseer solvencia moral y técnica y está obligado a constituir garantías o pólizas de seguro para responder por posibles daños, pérdidas o deterioros de los bienes custodiados. El depositario debe observar la diligencia de un buen pater family o de un buen padre de familia como establece el artículo 1766 del Código Civil. Sus deberes principales son inventariar los bienes, conservarlos, no utilizarlos y rendir cuentas periódicas. Un ejemplo sería si el depositario usa un vehículo embargado para fines personales, incurre en responsabilidad civil e incluso eventualmente penal por apropiación indebida. También tiene derecho a emolumentos y reembolso de gastos, pero responde, como ya dijimos, por cualquier daño o deterioro causado por negligencia. El siguiente tema que vamos a conocer trata sobre la oposición al embargo. El sistema protege a terceros mediante la oposición al embargo, regulado en el artículo 546 del CPC. La ejecución forzosa puede afectar erróneamente bienes que no pertenecen al ejecutado. Para remediar esta situación, el ordenamiento prevé la oposición al embargo, un incidente procesal de carácter sumario que permite a un tercero defender su derecho preferente o de propiedad. El procedimiento incluye una articulación probatoria de 8 días, donde las partes deben demostrar su derecho. El juez decidirá al 9º día siguiente el vencimiento del lapso probatorio. Si el tercero prueba su propiedad, el embargo es revocado de inmediato. Si no lo hace, el embargo se confirma que es prácticamente confirmado. Es vital notar que esta sentencia procede a caso juzgado, pero la parte poderosa tiene a salvo de recurrir a una apelación o un juicio de tercero autónomo si considera que la vía incidente fue obstruida a derecho propio. Supongamos que se embarga un vehículo que en realidad pertenece a un tercero, pero estaba en posesión del deudor. El propietario puede oponerse presentando el título de propiedad, pero cabe destacar, si se prueba su derecho, el embargo se levantará, si no se mantiene. El justiprecio es este procedimiento técnico mediante el cual expertos determinan el valor de mercado de los bienes embargados para establecer la base mínima de las posturas en el remate. Su función es evitar que el deudor sufra una pérdida desproporcionada y que el acreedor se enriquezca injustamente al adjudicarse bienes por precios irrisorios. Se refiere entonces a la valoración pericial del bien embargado. El proceso se encuentra descrito del artículo 556 al 562 del CPC e involucra la designación de 3 peritos, uno por el ejecutante, uno por el ejecutado y otro por común acuerdo.
Si las partes no logran acuerdo sobre el tercer perito, el juez lo designa de oficio. Los expertos deben residir en la jurisdicción donde se encuentran los bienes y poseer conocimientos prácticos sobre la materia. Por ejemplo, valuadores inmobiliarios para fincas o mecánicos expertos para maquinaria industrial. Un ejemplo de esto sería: si un inmueble vale $50,000, no puede ser rematado arbitrariamente en $5,000 sin justificación técnica. Los peritos deben reunirse, oír las observaciones de las partes y fijar el valor de manera privada. El valor debe ser real y actual, considerando el estado físico, la ubicación y las condiciones del mercado al momento de la tasación. Una vez presentado el informe de justiprecio, este es en principio irrecurrible, salvo que se demuestre un error material evidente o dolo en los peritos, caso en el cual se podría solicitar un nuevo peritaje. La publicidad es el mecanismo que asegura el carácter público de la subasta judicial, invitando a la colectividad a participar para maximizar el precio obtenido. El artículo 550 del CPC prohíbe taxativamente proceder al remate sin el cumplimiento de las formalidades de publicidad, so pena de nulidad del acto. La ley distingue los lapsos según la naturaleza de los bienes para adaptarse a la dinámica comercial de cada tipo de activo. Bienes muebles que se anuncian mediante 3 carteles publicados de 3 en 3 días. Los bienes inmuebles se anuncian mediante 3 carteles publicados de 10 días en 10 días. Y los carteles deben insertarse en periódicos de amplia circulación en la capital de la República y en el lugar donde estén situados los bienes. Deben contener la identificación de las partes, la descripción técnica del bien, los linderos en el caso de que sea un inmueble y la base de las posturas, es decir, el justiprecio. Esto garantiza transparencia y concurrencia de postores. Ahora bien, finalizando ya con toda esta estructura temaria, hablamos de un tema muy relativo, lo que es el remate y la adjudicación. Todos sabemos que el remate es el acto solemne donde el Estado vende el bien al mejor postor, por decirlo así. Este proceso se rige por reglas estrictas de capacidad y solvencia para los licitadores. Es muy importante destacar que su estructura se basa en algunas fases. Primer acto se basa en un 50% de justiprecio y el segundo acto de un 40%. Y finalmente llegamos al tercer acto, que es la negociación, por prácticamente culminar esa estructura. Si nadie oferta en el primer acto, se hace una flexibilización al precio para facilitar aquella venta. Y por otro lado, la adjudicación se basa al mayor postor en efectivo y de pago inmediato. Sin embargo, en el sistema venezolano existe un orden de prelación para el cobro de aquel producto del remate como tal, basado en los privilegios y garantías reales, prácticamente que están consagrados lícitamente en nuestro Código Civil venezolano. Bien, para nosotros poder llevar a cabo todos estos procesos que hemos hablado anteriormente en todos los temas, debemos conocer un poco lo que es la protocolización y efectos que atrae el mismo. Podemos conocerlo esto como un ejemplo básico que todos vemos que cuando una vez adjudicado el bien y cancelado el precio del tribunal, emite como tal el auto de adjudicación, el cual debe ser protocolizado ante el registro inmobiliario, que todos conocemos, titulado como el SAREL, para surtir efectos frente a terceros y transferir la propiedad de manera definitiva. El registrador público tiene la obligación de inscribir en el acta de remate siempre que conste que se cumplieron todas las formalidades esenciales para llevarse a cabo. Este acto purga todos los gravames hipotecarios posteriores a la ejecución, de tal manera que obliga al adjudicario a respetar las hipotecas anteriores que no hayan sido satisfactoriamente cumplidas con el precio del remate, si el acreedor preferente así lo puede exigir el mismo. El remate se formaliza mediante el auto de adjudicación, conforme a los artículos 578 y 584 del CPC.
Y esto nos dice que debe registrarse para transferir la propiedad, como anteriormente le hemos dicho. Cabe destacar que el artículo 584 del CPC establece la impugnabilidad del remate, lo que garantiza la seguridad jurídica. Establece que el remate no puede atacarse por vía de nulidad o por defectos en la norma a este fondo. Por lo tanto, la ley busca dotar la seguridad jurídica al comprobar en subasta pública. La única acción permitida en esta parte es la reivindicatoria, donde el vendedor dueño, si no fuese por parte jurídica, indica recuperar el bien. Cabe destacar que esta disposición obliga a los litigantes y terceros a ajenar su defensa, como la oposición al embargo, de manera oportuna del título una vez consumado el remate. La estabilidad del título adjudicado es casi absoluta para proteger el tráfico jurídico. El sistema de ejecución en Venezuela, aunque técnico y minucioso, enfrenta el reto de equilibrar la celeridad que exige la tutela judicial efectiva con las garantías de un debido proceso que proteja el patrimonio de los sujetos involucrados. La transición hacia una justicia más expedita debe pasar por la modernización de la publicidad, como el uso de portales web, instituciones además de periódicos físicos y una fiscalización más rigurosa de los auxiliares de justicia como peritos y depositarios. Solamente así podría garantizarse una tutela judicial efectiva, pero además también expedita. Y por último, pero no menos importantes, queremos destacar y que a raíz de todo lo que hemos entendido, queremos que sepamos que la ejecución forzosa no es solo el final de un pleito, es la garantía última que la ley impera sobre la voluntad del deudor. El cumplimiento riguroso de cada etapa, desde el embargo hasta la protocolización del remate, es lo que transforma la sentencia de una simple opinión judicial en un acto de verdadera justicia social y económica, devolviendo al acreedor su derecho y reafirmando la majestad del Poder Judicial venezolano, como así lo tenemos. Muchas gracias por toda su atención. Muchísimas gracias por su atención.